Bienvenidos a Encuentros con Dios. Soy Damaris Vila y este es tu momento sagrado para detenerte, respirar y abrir tu corazón al mensaje que hoy Dios tiene para ti. Que este espacio sea un refugio para tu alma. Una de las herramientas más poderosas que se nos ha dado es la palabra de Dios. No como un simple texto antiguo, sino como una espada afilada y eficaz que transforma, protege, guía y combate la batalla espiritual. Cuando entendemos que no andamos desarmados en esta vida, sino que llevamos con nosotros una arma espiritual poderosísima, nuestra forma de caminar por la vida cambia para siempre. Bienvenido al encuentro número 60 llamado Tu arma espiritual. Leemos primero Efesios 6, versos del 16 al 18, y dice: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuestra armadura es espiritual porque nuestra lucha es contra un enemigo espiritual, no físico. Se nos dice que nos mantengamos firmes en esa armadura, y esa armadura precisamente es Cristo. En el libro de Job, Satanás mismo describió cómo Dios protege a los suyos. ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? Dios nos ha provisto de su protección con la armadura que Él ha puesto a nuestra disposición. Y la fe es la que nos da la seguridad. En Juan 10, versos 27 y 28, nos dice así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La fe nos permite habitar en Cristo. La fe nos permite estar firmes detrás de ese escudo que es el que derrota todo ataque del maligno. En este pasaje del principio, en Efesios 6 que hemos leído, vemos dos armas de defensa. Una es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás en la hora de su tentación. Por eso necesitamos que esa poderosa espada salga de nuestra boca también. Está a nuestra disposición para utilizarla. La segunda arma que habla en este verso es la oración. Dice: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en el Espíritu Santo. Pero eso no es llegar a Él con una lista de pedidos. No, vamos a Él para poder ser llenos de Él. Leemos ahora en el libro de Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice: la palabra de Dios es viva. Se recalca el carácter viviente que tiene la palabra. Y sigue dándonos a entender de que esa palabra es eficaz. La palabra de Dios es viva y por eso transmite energía. Y cuando se refiere a que es una espada de doble filo, es porque corta en ambas direcciones, hacia el que habla y hacia el que está escuchando. Muchas veces, yo precisamente grabando estos encuentros con Dios, estas palabras son directas para mí. Son muchas de las respuestas que Dios me da a muchas incertidumbres o muchas situaciones que tengo en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que al expresarlas, yo me estoy ayudando a mí misma, pero ustedes al escucharla, también les llega para ustedes y también les sirve a ustedes. Dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
la Biblia no se refiere directamente a los hechos. Lo que hacen nuestras manos es el resultado de lo que la mente pensó. La palabra de Dios penetra en lo más profundo de nosotros y trata con nuestro corazón. El profeta Jeremías, en su capítulo 17, versículo 9, dijo: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Ningún ser humano puede conocerlo, solo Dios puede. La palabra de Dios penetra en las vivencias más íntimas de nuestro corazón. En Mateo 4:4 dice: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta declaración la hizo Jesús y la hace en el desierto, en medio de la tentación del maligno. Vamos a entender primero en el contexto que fue pronunciado. Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí él estuvo en ayuno de 40 días y 40 noches, y eso lo dejó físicamente debilitado y con hambre. Y eso obviamente lo hacía ser vulnerable a la tentación. Ahí fue cuando el diablo aprovechó esa vulnerabilidad de Jesús para tentarlo, es decir, para desviarlo de su misión. Esa primera tentación fue decirle que convirtiera las piedras en pan para así alimentarse. Y el diablo hizo eso no para que Jesús se saciara de su hambre, sino para desviarlo de su misión. Y ahí es cuando Jesús responde con ese versículo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta respuesta, Jesús afirma varias cosas. Jesús deja claro de que el sustento físico no es suficiente para la vida. La verdadera vida se sostiene con el alimento espiritual que viene de la palabra de Dios. Jesús aquí, al negarse a convertir las piedras en pan, demuestra su confianza en el tiempo y en la provisión de Dios. Decide resistir la tentación y no usar los dones que él tenía para una finalidad egoísta, y elige, a cambio, confiar en el plan de Dios. Aquí nos enseña también la importancia de confiar en la provisión y en el tiempo de Dios, incluso frente a necesidades o deseos instantáneos que podamos tener. También aquí Jesús destaca las prioridades espirituales frente a las físicas y sobre todo a la obediencia a Dios. Y nos enseña cómo las Escrituras son su defensa frente a la tentación. Usa las Escrituras para combatir la tentación. Muestra una vez más que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para combatir las mentiras y las tentaciones del enemigo. Todo este tema de hoy nos invita a cultivar un conocimiento profundo e íntimo de las Escrituras. Así como Jesús las usó para resistir a la tentación, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, sumergirnos en la palabra de Dios, permitiendo que moldee nuestros pensamientos, nuestras acciones y para enfrentar los desafíos que se nos presentan diariamente. Prioriza el sustento espiritual sobre tus necesidades físicas. Se nos invita a profundizar nuestra relación con Dios y a vivir nuestra vida arraigados a su palabra. Gracias por estar aquí. Si este encuentro tocó tu alma, compártelo con alguien que también lo necesite. Que la luz de Dios te guíe cada día. Nos escuchamos mañana en un nuevo encuentro.